Ezequiel 22. En este capítulo se destaca cómo el profeta Ezequiel enumera algunos de los pecados de la ciudad de Jerusalén, que son los siguientes: idolatría, violencia, crueldad contra los extranjeros, derramamiento de sangre inocente por parte de los príncipes de Israel, desprecio hacia los padres, calumnia, abominaciones con las mujeres del prójimo, sacerdotes que cometieron sacrilegios en el santuario de Dios, falta de discernimiento entre lo santo y lo profano por parte de estos líderes y además la profanación del sábado. Estos pecados provocaron la caída de la ciudad de Jerusalén. Era una caída inminente. Los primeros versículos presentan los crímenes que habían calificado a Jerusalén como una ciudad derramadora de sangre inocente. También señala los asesinatos hechos al amparo de la ley y del ofrendar niños en sacrificio a Moloc. Por esta razón Dios dirige esta palabra a la nación israelita por medio del profeta Ezequiel: ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, que hizo ídolo contra sí mismo para contaminarse. Eso significaba que la hora de su juicio había llegado. No fue un capricho de Dios castigarlos, sino que su propia maldad la había alcanzado. Dios no es un Dios castigador, tampoco un Dios permisivo que hace la vista gorda frente a las injusticias y la violación de su ley y sus principios. Es nuestra propia decisión alejarnos de su presencia y entregarnos a la concupiscencia del pecado, lo que trae la espada justiciera de Dios. Ezequiel hace referencia a los líderes de la nación, y aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Esta descripción de los líderes es muy triste al ver un pueblo que fue elegido por Dios para ser luz para las demás naciones, que llega a ser tan cruel e injusto delante de su Hacedor. Es una muestra clara de lo terrible que es alejarnos de los designios de Dios y ser dominados por el pecado. Con gran acierto y por inspiración divina, Isaías diría: por vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por otro lado, podemos observar cómo la maldad de los israelitas no quedó fuera del juicio divino. De igual modo, la violación de la ley de Dios, las injusticias de esta generación, no quedarán sin ser alcanzadas por la justicia de Dios, porque Él no pacta con el pecado. Los otros versículos presentan el designio de Dios de salvar al pecador. Dios siempre hace que, desde que el pecado entró en la humanidad, Dios siempre buscó a Adán para redimirlo. Él fue al rescate de Lot en las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Aunque los versículos anteriores presentan un cuadro triste y sombrío donde el caos reina, el versículo 30 describe a un Dios que con amor indecible ofrece su bendita salvación al hombre perdido y confundido por el pecado. Declara el Señor que no se complace con la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Así como Dios buscaba entre las personas a quien rescatar, hoy Él sigue buscando en nuestra generación a quien salvar y rescatar. Lo que necesitamos hacer es permitir ser rescatados, porque esa es la naturaleza de Dios. Hay luz al final del túnel, un Dios que busca a quien redimir en medio de los desechos del pecado. Es triste ver cómo termina el versículo: busqué entre ellos hombre que hiciese un vallado, que se pusiese en la brecha a favor para que yo no destruyese, pero no lo hallé. El Señor no ha encontrado a quien rescatar. Y finalmente la justicia de Dios fue derramada sobre aquellos habitantes y lo será también sobre nosotros si persistentemente rechazamos las oportunidades que Dios nos da. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a aprovechar las oportunidades que nos concedes, a reaccionar frente a tu llamado de amor con una libre decisión de servirte, de amar, de seguir tus enseñanzas y cumplir tu voluntad. Oramos por cada uno de nuestros amigos. Por favor, suple cada necesidad.
Oramos con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, un abrazo, hasta mañana, si Dios quiere.